Bienvenidos mi gente nuevamente a tu canal de YouTube Aprende y Emprende conmigo. Hoy vamos a tocar el tema de empezar con un canal de YouTube. Vamos a crearlo, configurarlo y optimizarlo para que se te facilite mucho el trabajo a la hora de subir tus videos, así como también tengan una mejor posición en la lista de búsqueda. Cabe mencionar que aquí voy a estar mencionando algunas aplicaciones que pueden utilizar y que les van a ayudar con este proceso, pero yo no hago publicidad a esas empresas, no me están pagando publicidad, simplemente son unas aplicaciones o unas páginas que yo utilizo para mi otro canal de YouTube y se las comparto a ustedes. También cabe mencionar que todo lo que yo estoy mencionando en este y en otros videos están bajo mi experiencia propia, no lo he sacado de otra persona. Sin embargo, también van a haber videos en los que nosotros vamos a tomar información de otros, pero ya verificadas y que podamos dar veracidad sobre la misma. Al mismo tiempo te recuerdo que si quieres puedes suscribirte a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones, pero primero te recomiendo que veas el video para que sepas si te gusta la información y de esa forma hagas una suscripción con mucho gusto. Lo primero que debemos hacer es estar en YouTube con nuestra cuenta normal de Gmail y vamos a la parte izquierda y vamos a buscar configuración para entonces crear nuestro canal. Aquí vamos a la sección donde dice añadir canales, le damos a clicar allí, esperamos que cargue y vamos a colocar la opción de crear un canal. Aquí vamos a colocar lo que es el nombre que va a tener nuestro canal y vamos a aceptar la pestaña y listo. Y le damos crear. Con esto vamos a tener creado lo que es el canal de YouTube ya en su forma básica. Ya podemos decir tengo un canal de YouTube. Ahora bien, vamos a ver los siguientes pasos que debemos hacer para que este canal funcione. Entonces nos vamos a ir a la parte superior derecha donde aparece este iconito de nuestra cuenta y vamos a buscar YouTube Studio. Ya cuando entremos en YouTube Studio nos van a aparecer, está recién creado, nos aparecen unas pequeñas cosas y nos vamos a ir a ingresos. Luego de ingresos, si nos da cuenta, dice que no está disponible nuestra monetización, pero no te preocupes, este es simplemente un tema de que no hemos configurado de dónde estamos ubicados. Le damos a clicar allí y vamos a ubicar nuestro país o el lugar donde vamos a estar subiendo contenido o del que tengamos algún documento de residencia. Lo guardamos y listo. Allí ya nos aparece las formas en que monetiza YouTube. También nos va a aparecer los requisitos que les recuerdo que son 1000 suscriptores y aparte de eso puede ser 4000 horas de visualización en tus videos o 10.000 vistas, 10 millones de vistas en videos short, que son los videos de 1 minuto. La primera de los 1000 suscriptores es obligatoria y estas dos deben cumplirse por lo menos una de esas dos para que nosotros podamos monetizar nuestro canal. Le damos ahí en registrar correo para que nos avisen cuando cumplamos con estas exigencias que nos hace YouTube. Yo acá me voy a cambiar al canal en el de Aprende y Emprende, que es donde vamos a estar haciendo nosotros este seguimiento. Aquí está el canal, si se dan cuenta también está recién creado y es el que voy a subir y es donde voy a estar subiendo el contenido de provecho para nosotros. Entonces vamos a buscar lo que es la personalización aquí al lado izquierdo. Y en esta personalización, estas primeras cosas las dejamos así. Si se dan cuenta, no podemos agregar información porque somos nuevos, no tenemos video. Pero nos vamos a ir a la sección de marca. Y aquí lo que vamos a hacer es ir subiendo nuestras fotos, bien sea de perfil, que es la primera, o sea, cuál es la foto de perfil que vamos a utilizar, cuál va a ser luego la foto de fondo o el banner y una pequeña miniatura que aparece en nuestros videos. Aquí podemos personalizar la imagen si queremos que se vea más cerca, más lejos. Esta va a ser la imagen que aparece en nuestro perfil. Luego vamos con el banner, que es la imagen que aparece atrás. Igual yo les voy a mostrar cómo queda todo acá. Muy bien, aquí seleccionamos cómo se va a ver y sale cómo se va a ver en los dispositivos móviles, en la computadora, en otro tipo de formato. Y esta pequeña marca de agua que aparece en nuestro video en la parte superior e inferior derecha. También puedo, o sea, yo puedo utilizar la que quiera, puedo cambiar. Esto puede modificarse en cualquier momento, pero es mejor ir subiendo algo. Sin embargo, yo les recomiendo que ustedes se hagan una imagen y le coloquen por lo menos, en este caso, yo empezando, le voy a colocar el nombre del canal. Y si no sabes qué imágenes colocar y dónde conseguir buenas imágenes, yo vengo a Pexel. También hay otras páginas web allí, yo te lo dejo en la descripción. Como les dije, no es que me están pagando por publicidad, sino que les ofrezco las herramientas que yo utilizo. Aquí ustedes buscan sus imágenes, las guardan y después en el Photoshop la pueden editar. Aquí ya yo la he editado, voy a subir mis nuevas imágenes para que me quede mi canal un poquito más chulo. Luego le damos en publicar.
publicamos nuestra información, ello se va a actualizar más ahorita en unos minutos todo, y nos vamos a la sección de información básica. En esta vamos a conseguir varias cosas, entre ellas el nombre de usuario. Traten de colocar un nombre de usuario que sea muy parecido al de su nombre de canal, o que se le haga fácil a ustedes poder recomendárselos a alguien para que lo busquen. Yo no me aceptó ese porque era muy largo, no sé. Le coloqué Tecasito Business, que es como Tecasito Negocios. Luego bajamos a descripción y aquí vamos a decir de qué se trata nuestro canal, qué es lo que nosotros buscamos con este canal, qué es lo que le vamos a ofrecer y toda esa clase de cosas. Ustedes, dependiendo de lo que quieran, ustedes le van a colocar allí. Luego que llenamos eso, es importante que ustedes, si quieren es proyectarse, dependiendo de su tipo de canal. Todo depende del tipo de canal, si lo van a regionalizar en algún país o para varios países. Yo, como quiero que esto se proyecte, yo le doy en añadir idioma. Selecciono primero el idioma español, que es el mío, de Latinoamérica, y posterior a ello al lado busco el inglés. También quiero que se escuche en el idioma inglés, o que las personas que entren de inglés también lo puedan visualizar. Entonces me voy a ir al traductor de Google y voy a colocar mi título, lo copio y lo pego. Igual la descripción que había colocado de mi canal la voy a copiar y pegar para de esta manera tener una descripción y un título también allí en inglés. Esto me va a ayudar a conseguir más. Aquí tenemos también un enlace largo, es nuestro enlace principal de YouTube, al igual que otro que les voy a enseñar luego, que fue el que creamos ahorita, es un enlace más corto. Esta zona de aquí de enlace, no toquemos esto, vamos a dejarlo por allá, no nos interesa esto en configuraciones iniciales. Recuerda que estamos comenzando, enfóquese, estamos comenzando el canal de YouTube y es lo que vamos a hacer. Aquí nos pide un correo electrónico por si acaso alguno de los suscriptores o personas que vean quieren comunicarse con nosotros por asesoría, por productos o algo, depende de lo que tú vayas a crear tu canal. En este caso, como vamos a hablar de negocio, yo voy a dejar el correo que yo me creé justo para negocio y por allí podemos debatir informaciones, enviarme, preguntarme y yo poder averiguar. Posterior a ello le damos a publicar y ya hemos terminado la primera parte de la configuración. Ya se me puso mi imagen personalizada para el canal. Entonces ahora vamos a ir con las otras configuraciones, que son las que nos van a ayudar mucho en la parte de los videos. Nos vamos a la izquierda, buscamos configuración y esto nos ayuda porque preestablecemos algunas cosas que tenemos de subir a nuestro canal. En esta parte que tenemos aquí nos dice que queremos unos tipos de etiquetas para agregar a nuestro canal, que son las etiquetas generales del canal. Estas no son las de los videos como tal. Aquí vamos a colocar nuestra etiqueta, o sea, lo que nosotros estamos ofreciendo en nuestro canal o de qué se trata, con palabras bastante puntuales. Pueden ser 2 o 3 palabras, luego colocamos una coma y ellas se van a ir agregando así, todas separadas. Luego que nosotros ya pensemos y veamos qué ponemos, si no sabemos qué poner o qué hacer, yo les recomiendo una aplicación llamada vidIQ. En este vidIQ, mira, esto te va a servir de más en tu canal de YouTube. Yo lo uso cada rato, por ahí me ayuda con lo que son las palabras. Es una extensión que la puedes instalar en el navegador y también está la versión en el Android. Aquí lo que vas a hacer en esta sección de palabras clave, tú vas a colocar algunas palabras y él te va a decir cuáles son las búsquedas que está teniendo esa palabra. Si no tiene muchas búsquedas, si está relacionada, por aquí abajo nos sale, y si es bajo o alto la cantidad de competencia que vas a tener. En base a eso tú vas a ir copiándolas acá y después con su coma vas a ir copiando las que tú creas necesarias. Ahí tienes un máximo de palabras que puedes utilizar, de letras, de caracteres, entonces cuidado con eso. Luego nos vamos a la sección de al lado y empezamos con las configuraciones que son competentes un poco para los videos. Primero que nos diga que si esto está dirigido para adultos o niños o qué tipo de canales. Si tú no vas a hacer contenido para niños, de una vez selecciona esto como estoy haciendo en este caso, porque si no vas a tener que hacerlo en cada video. Le dejas ahorrarnos video a la hora tiempo a la hora que publiquemos los videos. Esta selección de no mostrar palabras inapropiadas también es bueno de una vez, porque hay muchos comentarios que dejan que son bastante engorrosos, entonces la idea no es que se vea perjudicado tu canal. Luego de ello nos vamos a la sección de acceso a funciones y aquí YouTube ha cambiado muchas cosas, muchas mecánicas en estos últimos meses. Entonces vamos a verificar lo que es con el número de teléfono. Te van a mandar un mensajito, tú le vas a dar aquí en verificar para que te dé otras funciones extra. Y esta última la dejamos para luego en el próximo video, porque es mejor hacerla para el próximo video. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es verificar el número. Sin embargo, si tú quieres puedes hacerla de una vez, pero yo preferí dejarla para el próximo video porque era mejor por el tema del próximo video, que es cómo subir un video y hacerle todas sus cosas. Aquí ya puse mi número, me envió el código y ya.
Esto está listo, ya mi función se ha desbloqueado para colocar videos de 15 minutos, entre otras cosas que me da por allí. Igual si quieres puedes hacer esta de una vez, la de abajo. Es muy bueno hacerla de una vez si tú así lo deseas. Entonces, ya tenemos esta parte lista, le damos guardar, pero aún no hemos terminado. Vamos a configuración. Por aquí las otras cosas no son muy relevantes o no hay que hacerlas ahorita, nada de esto. Nada de esto es para hacerlo ahorita. Lo que vamos a hacer ahora son los ajustes predeterminados como tal. Esto por aquí son cositas generales, permisos, esto después se ve de forma más avanzada. Los ajustes preestablecidos o predeterminados son todos aquellos que van a salir en cada uno de tus videos. En todos tus videos, cuando tú pongas a cargar un video, te va a salir lo que tú coloques aquí. Claro, todo es modificable, pero te ahorra mucho tiempo. Primero está el tema del título, que vas a elegir un título. No lo coloques el título, déjalo así para que no pierdas tiempo. Y abajo en la descripción vas a colocar etiquetas. Te recomiendo que coloques como base las mismas etiquetas de canal y algunas otras extras que tú quieras por ahí. No coloques demasiadas porque después te va a causar problemas y ya vas a ver por qué. Luego que terminamos de copiar todas esas etiquetas, eso sí, el formato de etiquetas abajo es con el hashtag y todas las palabras pegadas. También puedes en esa descripción colocarle por lo menos lo que es el tema de redes sociales y eso, y colocarle, se ve muy bonito y muy creativo cuando le colocas emojis, bien sea al título del video o bien sea en la descripción cuando vas a hablar de las redes sociales. Entonces aquí yo le puse redes sociales, que próximamente ya les tendré las redes sociales también unidas a esta comunidad. Abajo el tipo de contenido vamos a colocar público porque nosotros queremos generar ingresos. Y aquí muy importante, las etiquetas del video como tal, no de la descripción, porque tiene que haber concordancia entre lo que es el título, la descripción, las etiquetas de la descripción y las que hacemos, las que colocamos aquí abajo, que son con coma. Tenemos que colocarle su coma y colocar las palabras separadas. Si copiamos y pegamos lo que tenemos en la descripción, nos pasa esto, se coloca todo en uno solo y wow, es engorroso. Pero yo te voy a dar una solución muy sencilla. Tú te vas a venir al escritorio y vas a crear un archivo, un archivo de notas normal para agilizar este proceso. Esto lo aprendí yo de manera manual, inventando maneras por allí y me funcionó. Vamos a pegarlas acá, todas nuestras etiquetas, y nos vamos luego a seleccionarlas. Luego vamos a seleccionarlas y vamos a ir a edición. Aquí en edición, y lo voy a explicar pasito a pasito, aquí no voy a colocar el video rápido, nos vamos a ir aquí abajo a reemplazar y en la parte de arriba vamos a colocar espacio numeral, o sea, vamos a dar un espacio y después colocamos el numeral. Y abajo vamos a colocar una coma y damos un espacio también. ¿Por qué? Porque el formato de estas etiquetas que tenemos abajo es, escribimos la frase y una coma y ya él nos los agrega como una etiqueta, como vimos en la primera parte en las etiquetas del canal. Pero estas son las etiquetas específicas para cada video. Entonces, luego que tenemos eso, lo que vamos a hacer es venir y pegarla. Pero cuando nos damos cuenta que los que tienen dos palabras, las frases con dos palabras, hay que irlas separando. Entonces, eso allí pueden hacerlo por acá o allá mismo en el bloc de notas, que es más rápido. Ahí buscan la palabra, la separan y luego la pasan y ya, trabajo terminado. Hecho esto, lo que vamos a hacer es guardar nuestros avances. Nos vamos a la configuración avanzada. Tenemos la licencia de youtuber, eso es estándar. Aquí en este lado nos dicen qué tipo de rubro nosotros vamos a estar para que YouTube se le haga más fácil ubicarnos en nuestro nicho, nuestro tema, bien sea videojuegos, bien sea otras cosas. Si ustedes ya están claros en qué es lo que están haciendo, lo seleccionan. Yo como no sé en cuál categoría me voy a colocar, no lo puse. Vamos a los certificados de idioma y subtítulos. En la primera opción lo vamos a colocar español. En la segunda no colocamos nada. Y en esta que tenemos acá abajo, vamos a buscar también lo que es, en mi caso, español de Latinoamérica. Esto es para el título, la descripción, toda esa clase de cosas, que sepan cuál es el idioma. Aquí en los comentarios vamos a dejar tirada la segunda opción, donde dejar pendiente los que pueden que tengan malas palabritas por allí. Le damos guardar y vamos a ver cómo va quedando nuestro canal de YouTube. Si falta algo que darle publicar, alguna cosa le damos y listo. Aquí ya está nuestro canalcito de YouTube, ya tenemos algunas cosas configuradas y de esta manera nosotros poder comenzar a trabajarlo mejor y que cuando comencemos se vea chévere. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Bueno, aquí me falta algo que publicar, lo publicamos, hacer algún pequeño ajuste. Nos vamos a venir al panel y vamos a publicar nuestro primer video
Vamos a darle publicar. Vamos a seleccionar un video cualquiera de los que tengo por acá. El video que voy a subir, justamente el video que subí antes que este, para que ustedes vean cómo yo hice. Se dan cuenta, mira, aquí ya están. El título que aparece es el que obtiene el archivo. Aquí las miniaturas, hay que colocarle otra gran cantidad de cosas, pero eso no te preocupes, que eso lo vamos a hacer en el video que viene después de este. Va a estar publicado dentro de un rato, como en una hora va a estar publicado. Aquí también, mira, eso que aparece es el vidIQ, que te da recomendaciones, que hay que configurar pantallas finales y otras cosas que no son necesarias para este video. Lo que sí te digo, que si te está gustando mi información, acuérdate de suscribirte, darle like y seguir apoyando este canal, que yo también lo voy a estar apoyando a ustedes.